directo. A ver, déjale, no me toques ahora. Viene cansado, el camino ha sido duro, y eso, pueblo de Jarandilla, Carlos V está llegando a esta villa. Viene cansado, el camino ha sido duro, por eso os pido que no se le moleste mucho, pero sí le pediré que me deje agradecerle que haya escogido Jarandilla como retiro temporal en los que estén terminados sus aposentos en Yuste. Hoy es un día que se recordará en los años venideros, pues no en muchos lugares podrán decir que el emperador más grande de la cristiandad ha escogido Jarandilla para hacerlo su retiro temporal. Os pido que le hagamos sentirse como Jarandilla más, se encuentre entre nosotros y disfrute de las maravillas que aquí se respiran. Jarandilla es un pueblo acogedor, hagámoslo con él, pero también hagámoslo con el pueblo valenciano, como así lo estamos haciendo todos estos días que hemos estado recolectando todos los alimentos y todas las cosas para llevarlas a Valencia. Por eso me gustaría agradecer a todos los que han colaborado y han estado ahí trabajando para que se sientan un poco más acogidos. Me voy a permitir que no viene al cuento, pero pido a los políticos que se dejen en paz del y tú más, que es el momento de ayudar y arrimar el hombro. Ya vendrá el momento de pedir responsabilidades a quien las tenga, pero no es este momento. Vayamos a recibir al emperador. ¡Viva el emperador!
Luis.